Alabaré con cánticos el nombre de Dios, lo exaltaré con acciones de gracias. Oh Dios, te damos gracias, porque cercano estás, Padre amoroso, y se cuentan de tus maravillas. Por lo tanto, a ti, oh Dios, sea toda la honra y la gloria. Bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios, al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos, y vamos juntos a rendirle culto a nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, pido que se pongan de pie y vamos juntos a cantar la doxología. Les pido, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Zacarías. Y de este libro de Zacarías vamos al primer capítulo para leer los primeros 4 versículos. Y lo vamos a leer de la siguiente manera. Voy a empezar a leer el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 4. Zacarías, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Amén. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y juntos el 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no me creyeron ni me escucharon, dice Jehová. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por permitirnos estar reunidos hoy juntos como su iglesia en armonía. Su palabra dice que debemos de orar por todas las personas que están en autoridades, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen este planeta Tierra, sus países. Señor, que ahora ellos puedan tomar decisiones acertadas mediante el conocimiento de su palabra. Señor, su palabra dice que también debemos de orar por los países que están en conflictos. Oramos por Ucrania, Rusia, Israel, la Franja de Gaza,
Oramos por Venezuela, usted conoce la situación política que está pasando. Y también oramos por el Ecuador, especialmente por la ciudad de Guayaquil, una ciudad que está inmersa en el temor, en los asesinatos, en las extorsiones. Señor, que su mano de gracia esté sobre todas estas situaciones, sobre todas aquellas personas que están siendo extorsionadas, que su mano de gracia esté cubriendo con su misericordia a cada uno de ellos. De la misma manera, su palabra dice que debemos de orar por los enfermos. Oramos por el hermano Rafael Rendón. Salió de un estado crítico en el hospital y ya está recuperándose. Le damos gracias por la sanidad que usted está haciendo, y de todas maneras, Señor, dale la fuerza y fortaleza a su esposa para que continúe ayudándolo hasta que sea tu voluntad, Padre. De la misma manera oramos por algunos enfermos de nuestra congregación, que su mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que ellos necesitan. Y oramos también agradeciéndote como siempre por la recuperación de algunos hermanos que ya están en su franca mejoría. Y Señor, pedimos que usted continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, y nosotros predisponiendo nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Nos rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 224, Pueblo Jubiloso. Difíciles. Él fue uno de los precursores de la Reforma Protestante, y en medio de fuertes acusaciones, calumnias y también de una oposición acérrima de la Iglesia Católica y de los gobernantes de su época, él no le quedó más que confiar y seguir confiando en su Dios, y es en ese contexto que él escribe un himno que ha sido de consuelo y de ánimo para la iglesia a lo largo de los siglos.
Me refiero al himno Castillo Fuerte Nuestro Dios. Es un himno que lo conocemos, en algún momento lo hemos cantado y en este momento lo vamos a cantar también como congregación. Y pido que por favor se pongan de pie para cantar juntos el himno número 10, Castillo Fuerte Nuestro Dios. Vamos a seguir alabando al Señor. Pido por favor que se pongan de pie. Alabaremos con la canción titulada El Dios de lo Extraordinario. Tenemos un Dios extraordinario, lo que para nosotros es imposible, para Dios no lo es. Recordemos lo que dijo el Señor, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37.
Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Zacarías es igual a Dios recuerda. Escuchemos con atención y reverencia. Hay una enfermedad muy peligrosa, la que estaba pasando ahora a consecuencia del COVID, que es la gripe, pero hay otra más, ¿sí? Hay otra enfermedad también peligrosa que se llama amnesia y consiste en un trastorno de la memoria que no permite al cerebro recuperar información guardada con anterioridad. Es decir, es pérdida de la memoria. Y la memoria, ¿qué es? Es la capacidad de recordar una cosa. Muchas veces parecería que los cristianos tenemos amnesia espiritual. Se nos ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvidan los milagros. Se nos olvidan las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Se nos olvidan los favores que Dios ha hecho a nuestra vida, a nuestra familia. El gran problema de no recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida es que nos vuelve personas incrédulas. Personas que siempre vivimos dudando de lo que Dios puede hacer por nosotros y en nosotros. Y vamos a ilustrar esto con la Biblia y les invito a que vayamos al libro de Marcos capítulo 8 y yo les voy a indicar qué versículos vamos a leer. Marcos capítulo 8. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí en esta porción que vamos a leer? Permítanme unas palabras. Los discípulos estaban pasando al otro lado del mar de Galilea y se habían olvidado de llevar suficiente pan. Se habían olvidado de llevar suficiente pan. O sea, tenían amnesia, se habían olvidado de llevar el pan. Bueno, vamos a la Biblia. Marcos 8, voy a leer del 14 al 21. Ponga su dedo en los versículos que vamos a leer. Amén. Amén. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, un solo pan. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, y aquí Jesús le lanza algunas preguntas: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestros corazones? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Cuándo partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Todo eso se habían olvidado. Y ellos dijeron: 7, 12. Y ellos dijeron 12, y cuando los 7 panes, y aquí le da otro episodio, y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Ya se habían olvidado lo que Jesús había hecho en esos milagros, donde Él había alimentado a toda esa cantidad de personas con 5 panes
y 2 veces, y acá también lo mismo, se le había olvidado. Y entonces ahora estaban preocupados porque solo tenían un pan. ¿Cómo es posible que los discípulos, después de ser testigos de tantos milagros de Jesús, fueron tan lentos en descubrir su verdadera identidad? Lo vieron alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, pero vuelven a dudar que pudieran alimentar a otro grupo de gente con un solo pan. Muchas veces somos también terriblemente lentos nosotros en comprender lo que Dios hace. Aunque Cristo nos ha ayudado a salir airoso de las tentaciones en el pasado, nos cuesta creer que pueda hacerlo aún en el futuro. Tantos favores y bendiciones que hemos recibido de Dios, y cuando vienen las pruebas, las dificultades, se nos olvida lo que hemos recibido de Dios y cómo Él nos ha librado de todo aquello, cómo logramos obtener lo que tenemos, y comenzamos a quejarnos y a dudar de Dios. ¿No le ha pasado eso a usted? Muchos cristianos nos comportamos como el pueblo de Israel cuando salió del desierto. Sí, 3 días tenían de haber salido de Egipto, de haber contemplado el poder de Dios abriendo el mar Rojo, y ya estaban dudando y murmurando contra Moisés. ¿Cuántos aquí en esta mañana, en lugar de venir a alabar a Dios, hemos venido a quejarnos de Él? ¿Estamos murmurando contra Dios? ¿Estamos llenos de incredulidad? Nos quejamos porque no encontramos trabajo. Le vengo pidiendo a Dios muchas veces el trabajo, pero Dios aún no responde, y lógicamente algunos esperan que el trabajo los busque a ellos, pero ellos no hacen nada. Se quejan porque no nos sanamos de alguna enfermedad, porque el cónyuge no cambia, porque los hijos no cambian. Señor, ¿hasta cuándo estamos orando y tú no respondes? Todas esas quejas muchas veces las tenemos en nuestra mente. ¿Ha olvidado, hermano, todo lo que Dios ha hecho por usted, por mí y por todos nosotros? ¿Ha olvidado lo que Dios ha hecho por usted? ¿Ha olvidado de dónde Dios lo sacó? Los milagros que ha hecho en su vida. ¿Ha olvidado todo eso? Es por eso que es necesario y de mucha importancia poner en la práctica lo que nos dice Isaías 63:7. Esto es lo que debemos de poner en práctica. Lo que nos dice aquí Isaías 63, voy a leer el versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Antiguo Testamento, ¿no? Dice: de las misericordias de Jehová, ¿qué dice? Repita de nuevo eso. Haré memoria de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová, ¿qué dice ahí? Nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Dice: haré memoria. ¿Cuál es la memoria? ¿Cuál es la memoria del corazón? La gratitud. Y
Y si tenemos gratitud, vamos a recordar lo que Dios ha hecho en nosotros en el pasado. De las misericordias de Jehová haré memoria y de todo lo que nos ha dado, dice aquí el profeta Isaías. Esta mañana les invito a meditar en uno de los libros de la escritura de la Biblia que significa Dios recuerda. Dios recuerda. Y tomaremos las enseñanzas para la iglesia en la actualidad, es decir, para nuestras vidas. Veamos algo del contexto de este hombre, profeta Zacarías, el cual su nombre significa Dios recuerda. Profetizó entre los años 520 al 470 antes de Cristo aproximadamente. Y alguien por ahí me estaba preguntando, ¿cómo es posible que estemos hablando del 520 al 470 antes de Cristo? Entonces estamos descendiendo. Entonces yo le expliqué rápidamente que es lógico, porque el contar los años está determinados por antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo vamos a ir descendiendo y después de Cristo vamos a ir ascendiendo. Así se cuentan los años. Por eso está aquí el profeta Zacarías, que profetizó aproximadamente del 520 al 470, está bajando hasta llegar al nacimiento de Jesús. Bueno, este profeta fue contemporáneo del profeta Ageo, aunque se cree que era más joven que Ageo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que a Zacarías lo mataron de la siguiente manera. Vamos a Mateo 23:35 para que la Biblia nos dé la respuesta. ¿Cómo mataron al profeta Zacarías? Y Jesús está diciendo aquí, Jesús nos da la respuesta en Mateo 23, versículo 35. ¿Cómo mataron a Zacarías? ¿Ya estamos ahí? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de ¿quién? De Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste. ¿Y dónde? Ahí lo mataron al profeta Zacarías. Y la respuesta la da Jesús. Zacarías era profeta, pero también era un sacerdote, al igual que Jeremías. Su libro es considerado como uno de los libros apocalípticos del Antiguo Testamento, junto con el libro de Daniel, debido a las visiones y los símbolos que encontramos en este libro. Les invito a ver primeramente los mensajes que encontramos en el libro de Zacarías para el pueblo de Israel y también para aplicarlos a la iglesia en la actualidad. Veamos cuáles son estos mensajes que encontramos en el libro de Zacarías, que van dirigidos al pueblo de Israel, pero los tenemos que aplicar hoy en nuestras vidas. Primer mensaje: Zacarías. Tenga abierta su Biblia en el libro de Zacarías, porque de ese libro vamos a meditar en esta mañana. Y lógicamente vamos a empezar por el capítulo 1 para ver el primer mensaje de Dios para este pueblo, que lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Zacarías capítulo 1, voy a leer los versículos 3 y 4. ¿Ya están ahí todos en el libro de Zacarías? Pongan un separador en su Biblia, no pierda esa cita porque vamos a volver ahí siempre. Muy bien. Voy a leer versículos 3 y 4. ¿Ya estamos? Muy bien. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
volveos a mí. Miren lo que el mensaje que da Dios, ¿no? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no seáis como vuestros padres. ¿Cómo eran los padres? Los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon. ¿Quién dice? Jehová. ¿Se da cuenta? Le da la advertencia que vuelvan de los caminos malos a Dios, pero el pueblo fue sordo. El Señor estaba hablando por medio del profeta Zacarías al pueblo de Judá, que había regresado después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Y el mensaje seguía siendo el mismo para su pueblo y también para nosotros hoy. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Esto significa que Dios nos ama y está siempre buscándonos y llamándonos para salvarnos. Pero tiene que haber una respuesta de los seres humanos. Tenemos que volvernos a Él y arrepentirnos de nuestros malos caminos. Vamos a ver ahora el segundo mensaje que encontramos en el libro de Zacarías. La obra que Dios nos ha encomendado no se hará con nuestra fuerza o nuestra capacidad, sino con el Espíritu de Dios. Y en este segundo mensaje vamos a leer del capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 4. Zacarías 4, 1 al 4, para ver el segundo mensaje que Dios le da al profeta Zacarías para el pueblo de Israel, que lo vamos a aplicar a nuestra vida. ¿Ya estamos ahí? Permítanme unas palabras introductorias a lo que vamos a leer. Zorobabel tenía una gran obra por realizar: levantar el nuevo templo de Jerusalén. Era una obra que necesitaba mucho trabajo y muchos recursos, algo que generalmente no es fácil de conseguir para realizar los proyectos que el Señor nos encomienda realizar. Y vamos a leer entonces el versículo 1 al 4. Y volvió el ángel de que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado en su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Mire la respuesta: Señor, yo no entiendo qué es eso. ¿Qué es esto, Señor mío? Y vamos a ver, muchas veces se tienen buenos proyectos, pero no se tienen personas disponibles para realizarlo, ni siquiera los recursos financieros para llevarlo a cabo, y eso lógicamente nos desanima y nos frena para realizar los proyectos del reino de Dios. Pero el Señor nos anima de la misma forma que lo hizo con Zorobabel, recordándonos que no es lo principal la ayuda humana, no, y los recursos financieros que podamos tener, sino tener el respaldo de Dios. En este templo, el 99.9% se lo ha empezado sin $1. Sin $1. Hemos dado el primer paso y Dios ha dado los demás y todo se ha concluido. Así es, hermano. Hay que ver las cosas
con los ojos de la fe. No los ojos humanos, porque los ojos humanos ven la dificultad, ven el muro. Los ojos de la fe ven el puente. Los ojos de la fe ven lo que usted no puede ver. Pastores, líderes, maestros, Zorobabel tenía una gran obra por realizar: levantar el nuevo templo de Jerusalén. Era una obra que necesitaba mucho trabajo y muchos recursos, algo que generalmente no es fácil conseguir para realizar los proyectos que el Señor nos encomienda realizar. No se desanimen, no abandonen los proyectos de Dios. Esos proyectos que Dios ha puesto en su corazón. Al ver la indiferencia, al ver la deslealtad de las personas que lo rodean, o la falta de recursos, no se desanimen, pues debemos confiar que no es con ejércitos ni con nuestras fuerzas, sino con su espíritu, ha dicho el Señor. Usted tal vez esté luchando por su hogar que está destruido, pero está luchando en sus fuerzas, no en las de Dios. Luche en las fuerzas de Dios para que pueda vencer. Tal vez está luchando con un hijo rebelde, una hija rebelde, pero lo está haciendo en sus fuerzas, no en las de Dios. Es hora de que cambie el rumbo y empiece a ver a Dios dentro, en medio, adelante y atrás de su problema. Hermanos, de donde menos esperamos, la ayuda del Señor vendrá. Solo tenemos que confiar en Él. Y voy a leer Zacarías 6:15. Zacarías 6:15. ¿Ya estamos ahí? Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá. ¿Cuál es la condición? Si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Ahí está la condición para que Dios responda todo lo que pasa. Tal vez tu problema es la enfermedad, pero estás luchando en tu propia fuerza, no en las de Dios. Es hora de confiar en Dios. Algunas de las promesas de Dios tienen condiciones, pero debemos obedecer para recibirlas. La reconstrucción del templo requería una obediencia fiel. Dios protegería al pueblo mientras éste lo obedecería. La obediencia casual u ocasional, y escuchen bien esto, la obediencia casual u ocasional es el resultado de un corazón poco sincero ante Dios o de un compromiso dividido y no nos lleva hacia la bendición. Esto no nos lleva hacia la bendición que Dios quiere darnos. Muchas de las bendiciones de Dios llegan como resultado de una obediencia negligente, no, como una obediencia inteligente. Cuando usted tiene una obediencia negligente, no hay resultado de parte de Dios. Dios da sus resultados cuando tenemos una obediencia obediente.
La obediencia inconstante no produce una bendición constante. La obediencia inconstante de parpadeos no produce una bendición constante. Y es por eso que veo muchas personas que un día están bien y otro día están mal, porque no tienen una fe constante y una obediencia constante a Dios. Tercer mensaje. Vamos al capítulo 7 de Zacarías. La desobediencia siempre trae duras consecuencias. El tercer mensaje que encontramos en este libro de Zacarías. Y voy a leer Zacarías 7 del 8 al 14. Ponga el dedo en el versículo 8 y vamos a seguir leyendo hasta el 14. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia de edad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano y al extranjero. Voy a repetir esto, hermanos. No oprimáis a la viuda, al huérfano y al extranjero. Es un mandamiento de Dios que tenemos que tratar bien a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Y eso lo hemos tratado de hacer siempre en este templo. Ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como de acero inoxidable, que no penetra nada, de diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable, o sea, tierra de producción, la convirtieron en desierto por desobedecer a Dios. Dios habló siempre al pueblo de Israel por medio de sus profetas, le mostró por medio de ellos la voluntad de Él, pero lastimosamente no quisieron escuchar, como dice el versículo 11. No quisieron escuchar, se encapricharon y pusieron su corazón duro como el diamante, y eso hizo que el enojo de Dios viniera sobre ellos, según lo que dice el versículo 12 y 13. A nosotros el Señor nos habla por medio de la palabra escrita, la Biblia, por medio del Santo Espíritu que habita en cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Nos habla. Pero lastimosamente, al igual que el pueblo de Israel, endurecemos nuestros corazones a la voz de Dios. Y la desobediencia siempre trae disciplina de Dios sobre nuestra vida. Esa es la razón por la cual sufrimos duras consecuencias, porque nuestro corazón está tan duro para no oír a Dios
que nos llegamos a creer invencibles, autosuficientes, indominables, que nadie ni nada nos puede frenar. Pero eso es solamente un engaño de Satanás en nosotros. Así es, hermano. Bueno, vamos al cuarto mensaje que encontramos en este libro de Zacarías y nos vamos ahora al capítulo 11. Vamos al capítulo 11 para leer un versículo, el versículo 7. Zacarías 11, 7, para ver nuestro cuarto mensaje. Los dos callados de Dios para apacentar a sus ovejas. Y voy a leer el versículo 7. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Bueno, aquí vamos a hacer un análisis de estos 2 callados. El callado llamado gracia. Y vámonos, no pierdas Zacarías, y vamos un momentito a Oseas, capítulo 11, para leer el versículo 4. Vamos a analizar el callado llamado gracia. Y vámonos a leer, no pierdas Zacarías porque vamos a volver, vamos a leer Oseas, capítulo 11, versículo 4. ¿Ya estamos ahí? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y miren lo que dice aquí: y puse delante de ellos la comida. Voy a sacar las 2 partes importantes que necesito en este momento. Miren, la primera parte, el versículo 4 dice: con cuerdas humanas los atraje. Y la última parte del versículo 4 dice: y puse delante de ellos la comida. La comida. La disciplina de Dios a veces implica orientación y a veces alimentación. Algunas veces la cuerda está tensa, otras veces está floja, siempre es amorosa. Y su objetivo es siempre el bienestar de los que Él ama. No hay nada más lindo que venir al Señor atraídos por su amor y por su bondad hacia nosotros. No hay nada más lindo cuando venimos hacia Dios atraídos por su amor, por su misericordia, por su bondad hacia nosotros. Qué bueno es comprender que Él nos está buscando, pero lo mejor es comprenderlo, escucharlo, escuchar una predicación, comprendiendo el mensaje de la gracia de Dios para nuestras vidas. Tenemos que comprender que es Dios quien nos está ayudando, que Él nos está dando una nueva oportunidad de vida y está quitando de nuestra vida el yugo de la esclavitud. Y qué bueno es cuando venimos a Él con ese amor que Él nos llama. Pero vamos a ver ahora el callado llamado ataduras. Hemos visto el callado llamado gracia. Cuando Dios nos da la oportunidad de decir: Señor, sí, aquí estoy arrepentido, ¿cómo cambia mi vida? Te pido perdón. Pero vamos a ver ahora el callado llamado ataduras. Y vamos a Ezequiel 4:8. Ezequiel 4:8. No pierdas Zacarías porque vamos a volver. Ezequiel 4:8 para ampliar el callado llamado ataduras. Y Ezequiel 4:8, ¿ya estamos ahí? Amén. He aquí he puesto sobre ti ataduras.
y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. ¿Qué significa este cayado ataduras? Por el contrario, qué duro es venir a los caminos de Dios cuando ya no hay otra alternativa. Es venir o venir. Cuando usted está en el suelo, cuando no le queda nadie más, solo Dios. ¿Quiere estar así? Para venir a Dios. Cuando ya ve que no hay nada, ni nadie que lo pueda ayudar. Dios pone ataduras a nuestra vida para que no podamos movernos más de sus caminos. Puedes reconocer en tu vida el cayado de las ataduras de Dios. Dios quiere tenerte siempre cerca con el cayado de la gracia. Pero ¿cuál de los dos cayados usará Dios en tu vida ahora? ¿Cuál de los dos callados utilizará Dios hoy en tu vida? ¿El cayado llamado gracia o el cayado llamado ataduras? Para que Dios utilice el cayado gracia, lo primero que tienes que hacer es humillarte y reconocer tus pecados. Tal vez estás atrapado por las ataduras de ese vicio. Tal vez estás atrapado por las ataduras de ese egoísmo. Tal vez estás atrapado por las ataduras de esa falsa autosuficiencia. Tal vez estás atrapado por las ataduras de las mentiras, de esos pensamientos, de esas dudas, de ese trabajo. Solo Dios puede desatarte. Escoge hoy la gracia de Dios. Humíllate y reconoce que estás en pecado y sé libre para servir. Ya deja de quejarte por lo que Dios no ha dado aún en tu vida. Gocémonos y alegrémonos por la vida eterna que Él nos ha dado. Pues esa vida nadie más la puede dar que solo Él. ¿Cómo concluimos este mensaje esta mañana? Hemos hablado de 4 mensajes que Dios tiene en el libro de Zacarías para cada uno de nosotros. Dios sigue siempre buscándonos y llamándonos al arrepentimiento. La obra que Dios nos ha encomendado no será obra con nuestra fuerza o nuestra capacidad, sino con el Espíritu de Dios. La desobediencia siempre trae duras consecuencias. Los dos callados de Dios para apacentar sus ovejas, el callado de la gracia y el callado de las ataduras. Todo eso hemos visto. Y permítame leer Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amado hermano, amada hermana, amigo que nos estás viendo por el internet, ¿qué es lo que has olvidado y te ha vuelto incrédulo, incrédula? Dios nos ama y está siempre buscándonos. Está llamándonos para salvarnos, pero tiene que haber una respuesta de parte de usted. Tenemos que volvernos a Él y en arrepentimiento dejar nuestros malos caminos y pedir perdón a Dios. ¿Cuántas veces le has fallado, pero no te has arrepentido?
¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Pero aún así no nos hemos arrepentido. Tal vez estás viviendo una vida espiritual falsa. El Señor hoy te dice: recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Apocalipsis 2:5, voy a leer rápidamente. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5. No es en nuestras fuerzas, ni con la ayuda humana o los recursos financieros, sino teniendo el respaldo de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, respaldando nuestros proyectos y nuestras vidas. Dios nos recuerda: la desobediencia siempre trae duras consecuencias. Que estos mensajes del libro de Zacarías los vivamos con más fe, con más esperanza. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este libro de Zacarías, por la verdad que nos presenta. Sabemos que usted nos está siempre recordando que su palabra es verdad. Qué insensato que nosotros estemos siempre alejados de ella, mostrándonos indiferentes a ella o actuando como si no tuviesen demasiada importancia para nosotros. Señor, enséñenos a examinarnos a nosotros mismos y a andar en integridad. Señor, haga que estas palabras sean la experiencia de cada uno de nosotros mientras aprendemos a andar en este mundo y saber lo que significa tener la gloria de Dios en nuestro interior. Señor, que hagamos nuestras las palabras de Dios a Zacarías: volveos a mí y me volveré a vosotros. Lo pedimos en el único y santo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y me dirijo a los que nos están viendo por el internet. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, es tiempo de que lo haga. No espere que Dios lo llame con el cayado de las ataduras, donde a usted no le quede otro camino que mirar al cielo. Es tiempo de arrepentirse. Y si usted se arrepintió, ahora le corresponde buscar una iglesia en donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones y siga su crecimiento espiritual. Y que Dios les bendiga grandemente. Amén. En esta mañana y tarde hemos escuchado el sermón titulado Zacarías significa Dios recuerda. Que no nos olvidemos de lo que del llamado del Señor, y es mejor escuchar cuando Él nos llama con gracia. Es la decisión más inteligente. Vamos a cantar un himno que nos recuerda que estas promesas y todas las promesas del Señor son dulces. Quiero que se pongan de pie, por favor. Cantaremos el himno número 187. Dulces promesas son las del Señor. Sin pecado me verdad, es el ejemplo de ese gran bondad.
tener la oración final dirigido por nuestro pastor Samuel. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de congregarnos juntos como su iglesia. Señor, estamos próximos a cumplir 13 años en este sector, donde usted ha dado inmensas bendiciones, bendiciones que si las contamos muchas personas no la podrán creer. Pero ahí es donde usted se ha manifestado, Señor, porque siempre hemos visto tu obra con los ojos de la fe. Y tú bendices cuando te amamos, nos humillamos, tú derramas abundantes bendiciones, porque Dios envía bendición a cada uno de nosotros cuando te tenemos en primer lugar. Gracias te damos, Señor, también por mi esposa, por mis hijos y por esta amada congregación en la que usted nos permite servir. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, rodea.